Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Las noticias destacadas de este miércoles 28 de agosto para ustedes. Hola, Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Y amigos, buenas tardes. Empezamos con la situación energética en el país. Estiaje, la amenaza de apagones. El estiaje llegó también al río Coca, que ha presentado los caudales más bajos en los últimos años. La situación del río afecta a Coca-Cola Sinclair, que redujo su producción hasta el 50%. El reporte con Francisco Garcés. La producción eléctrica de Coca-Cola Sinclair cayó las últimas semanas por la sequía que afecta al río Coca. En este mes ese río ha presentado los caudales más bajos de los que se tenga registro. Fueron 6 días en los que el agua bajó de los mínimos que se hayan registrado en los 62 años de monitoreo diario de caudales del río Coca. El más crítico fue el viernes 23, cuando el caudal cayó a 130 metros cúbicos por segundo. El promedio para este mes, históricamente, deberíamos estar entre los 200, 210 metros cúbicos por segundo. Realmente este año el estiaje ha sido muy fuerte. Los bajos caudales repercuten directamente en la electricidad que esa central puede producir. Para que sus 8 generadores funcionen en condiciones óptimas, se requieren caudales que superen los 200 metros cúbicos por segundo. Los bajos caudales del río Coca de los últimos días también hacen que la producción eléctrica se reduzca. Esta central está produciendo actualmente a algo más del 50% de su capacidad. Los datos de los últimos días demuestran que Coca-Cola Sinclair está generando diariamente entre 700 y 800 megavatios, cuando tiene capacidad para producir 1.500 megavatios. Y los pronósticos no son alentadores. Las mismas condiciones se mantendrán. De la información que manejamos nosotros para la central, efectivamente vamos a continuar con un estiaje severo, probablemente 1 o 2 meses más. La situación de Coca-Cola Sinclair es crítica para el abastecimiento de electricidad del país, porque esa planta tiene la capacidad de cubrir más del 30% de la energía nacional. Sin embargo, su aporte se está reduciendo paulatinamente y actualmente cubre entre el 20 y el 21% de la demanda eléctrica del país. La Contraloría tiene abiertas 52 auditorías a contratos del sistema de generación eléctrica tras la crisis energética. También están por abrirse exámenes especiales a la contratación de la barcaza de Car Power Ship y la compra de etanol a una empresa vinculada a la tía de Daniel Noboa. Fabiola Santana sigue el tema. La Contraloría tiene abiertos 52 exámenes especiales a contratos relacionados a la emergencia eléctrica y la generación. El contralor Mauricio Torres ha recorrido hidroeléctricas y plantas de generación térmica para identificar posibles irregularidades. En los próximos días se conocerán los resultados, pero de manera preliminar se ha detectado falta de gestión de funcionarios públicos. Por ejemplo, no se planificó la compra de combustible para generar electricidad y evitar cortes. Todo está siendo examinado. Nosotros estamos cubriendo a nuestra medida, en base a nuestras capacidades, todos los exámenes que sean necesarios para cuidar los recursos del Estado. Hay otras auditorías que iniciarán esta semana, como la contratación de la barcaza de Car Power Ship que salió a mediados de junio de Turquía, cuando aún no se firmaba un contrato, que fue suscrito el 1 de agosto por $114 millones como parte del plan del gobierno de Daniel Noboa para paliar los efectos del estiaje próximo y evitar nuevos apagones. En lo de la barcaza ya estábamos terminando el levantamiento de información con la verificación preliminar y en pocos días arrancamos el examen. Con eso nosotros tenemos ya detectado cuáles son más o menos las necesidades, el equipo inclusive de trabajo, los días que nos vamos a demorar, y en esta semana arrancamos ya en ese aspecto, porque las verificaciones ya fueron hechas. La Contraloría también está arrancando una auditoría sobre la compra de etanol a una empresa relacionada con Isabel Noboa, tía del presidente Daniel Noboa. Industrias en una montaña rusa. La planta de ensamblaje de General Motors en Ecuador finalizará operaciones la próxima semana. Es la responsable del 51% de los vehículos hechos en el país. Luego de esa fecha continuarán vendiéndose bajo un nuevo modelo de negocio. Adriana Bermeo explica cuál es.
7 días le quedan a la planta de ensamblaje de General Motors en Ecuador. El cierre fue anunciado en abril y está previsto que el último vehículo Chevrolet hecho en el país salga el 4 de septiembre. Entonces empezará el apagado progresivo de los sistemas y el desmontaje de la planta. Lo que no se necesite en otras ensambladoras se venderá. Y lo que ya no sirva será enviado a chatarrización. Este proceso tomará unos 6 meses. La ensambladora está en el país desde hace 49 años y ha fabricado 16 modelos Chevrolet, entre ellos el vehículo más vendido, la camioneta D-Max. El punto más alto de producción de GM OBB fue en 2010, con 54.282 unidades que también exportaba a Venezuela, Colombia, Perú y Chile. En el 2023 se fabricaron 11.542 y desde enero hasta el cierre de la planta se ensamblarán 8.200 camionetas. La decisión de cese de operaciones se tomó porque la ensambladora está subutilizada y su planta de 80.000 metros cuadrados opera al 13% de su capacidad instalada. Este es un proceso que la compañía a nivel corporativo viene tomando desde hace algún tiempo. Estamos hablando de un análisis de más de un año de preparación, desde que se tomó la decisión hasta que se hizo el anuncio oficial, porque la producción en las condiciones actuales, como está el mercado, la economía, era muy difícil de sostener en el mediano y largo plazo. El cierre de la planta de Chevrolet no significa que sus vehículos dejarán de venderse en Ecuador. El stock de autos y repuestos estará disponible en el mercado como hasta ahora, pero el ensamblaje se hará en China y Brasil. La empresa dará un giro a su negocio en el país. Se concentrará en comercialización de vehículos y servicio postventa. Vamos a continuar con la importación de modelos que ya son parte del portafolio y en el caso de la camioneta D-Max va a ser reemplazada con una nueva generación de ese producto que va a provenir de una nueva fuente. General Motors emplea a 400 personas y su desvinculación será progresiva. 70 continuarán trabajando indefinidamente en la compañía comercializadora que permanecerá en el país. Pero no solo se perderán esas plazas de trabajo. El cierre de la planta afectará a la cadena productiva de autopartes y compromete la estabilidad de 5.000 empleos más. La ley establece que cada vehículo que se arme en el país debe contar con el 19% de componente nacional. Las camionetas D-Max tienen el 22%. Chevrolet concentra el 51% del ensamblaje de autos en Ecuador. ¿Cómo afecta el cierre de la ensambladora de General Motors a la industria de autopartes en el país? En la segunda entrega de este especial se abordarán las consecuencias del cese de operaciones. Y la economía no se reactiva en el país. Al menos por el lado del consumo, en el primer semestre del 2024 se registran menos ventas que en el mismo periodo del año pasado. Machala, Ambato, Guayaquil y Quito son las ciudades donde se evidencia un mayor impacto por la baja en las ventas. La Cámara de Comercio de Quito, con información del Servicio de Rentas Internas, realizó un análisis de las ventas locales en el Ecuador en lo que va del 2024. Las cifras evidencian que las ventas internas totales en el primer semestre de este año bajaron en comparación con el mismo periodo del 2023. El año pasado, en el primer semestre, las ventas internas alcanzaron los 99.453 millones de dólares. Este año, hasta junio, las ventas llegaron a 96.319 millones, un 3.2% menos. Si se concentra la mirada únicamente en el mes de junio, la diferencia es todavía mayor. En 2023, ese mes registró ventas por 24.119 millones de dólares. En junio de este año se alcanzaron 20.656 millones. La reducción es del 14.4%. Los sectores más afectados por la caída de las ventas son las actividades de atención de la salud humana y asistencia social con un menos 14.3%, la industria manufacturera con un registro negativo del 7.2%, las actividades profesionales registran una caída del 6.7% y la construcción un 6.2% menos, siempre en comparación con el primer semestre del 2023.
El sector comercial, que representa poco menos de la mitad de las ventas totales del país, en lo que va del año alcanza los 42.394 millones de dólares, 1.334 millones menos que en la primera mitad del año pasado. Los cantones donde más se siente la contracción de las ventas son Machala, con una variación interanual negativa de 11.7%. Ambato tiene una caída en ventas de 11.3%. Guayaquil tiene menos ventas en un 4.4% y Quito se ubica en cuarto lugar con ventas que han caído en un 3.5%. Así, la reactivación económica del país no ha dejado de ser un pendiente y las previsiones, según expertos, no son alentadoras. A menos de una semana del inicio de clases en el régimen Sierra y Amazonía, ¿existe un plan de seguridad para la comunidad educativa? Al volver, un especial de Televistazo sobre el regreso a las aulas. Clases, las trabas del retorno. Más noticias a esta hora. Cerca de 2 millones de estudiantes iniciarán clases el próximo 2 de septiembre en el régimen Sierra y Amazonía. Hoy Televistazo inicia un especial sobre el regreso a las aulas. La inseguridad es una de las preocupaciones para padres y estudiantes. ¿Existe un plan que ofrezca garantías para la comunidad educativa? Carla Delgado amplía este tema. El retorno a clases en la Sierra y Amazonía el próximo 2 de septiembre no solo representa la reactivación del ciclo educativo, sino el momento crucial para abordar las preocupaciones sobre la seguridad. La violencia, el acoso y desde hace 3 años la presencia de bandas delictivas que se han apropiado de territorios marcan un escenario complejo, situando a estudiantes, padres y docentes en un estado de alerta constante. Y en este nuevo contexto de inseguridad, la policía pasó a ser uno de los actores más importantes del programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras del Ministerio de Educación. La institución priorizó geográficamente a las unidades educativas que están en zonas de riesgo. 356 a escala nacional, 14 con riesgo alto, 42 con riesgo medio y 309 con riesgo bajo. ¿Qué determina esos factores? Las áreas con problemas de violencia y delincuencia. Y aunque la mayoría están ubicadas en la costa, hay zonas que preocupan. La joya de los hachas, que es un circuito en donde obviamente pues ha habido en el 2023 habríamos tenido 18 eventos violentos. A la fecha se registran 38, o sea, hay un incremento de violencia criminal en el sector sur de la capital de los ecuatorianos, específicamente en el sector Solanda. Explica cómo intervendrá la policía en esas escuelas y colegios. Planificar y ejecutar operativos antidelincuenciales en el sector o en el entorno en donde funciona la escuelita. También realizar caminatas participativas, inclusivas, con los niños, con los adolescentes, obviamente bajo la dirección y la presencia de los padres de familia y los directivos de los establecimientos. El Ministerio de Educación implementó el proyecto Escuelas Seguras hace 3 años, con el objetivo de mejorar las capacidades y los sistemas de preparación ante emergencias y desastres. Pero los riesgos evidentemente mutaron, dice el viceministro de Educación. Vamos también con el Ministerio del Interior desarrollando nuevas rutas y protocolos para atender específicamente las nuevas problemáticas de seguridad que enfrentamos como país. Estamos justamente en articulación con el Ministerio del Interior para fortalecer las formas de actuar ante una situación, por ejemplo, una amenaza de bomba, cómo actuar la institución educativa. La idea es prevenir la violencia, delincuencia, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para grupos delictivos. Dicen que mientras más actores formen parte de la comunidad educativa, más efectiva será la intervención y el propósito de mantenerlos a salvo. Mañana en la segunda parte abordaremos el problema que genera la falta de maestros en el régimen Sierra y Amazonía. Pese a que ya se cumplió el plazo legal para que el Ejecutivo, la Asamblea y la Función de Transparencia nombren a sus delegados para la renovación parcial de la Corte Constitucional, hasta el momento solo se ha posesionado a 2 de los 6 comisionados. Jacqueline Rodas cuenta quiénes son.
2 de los 6 comisionados que se encargarán de la renovación parcial de la Corte Constitucional fueron posesionados por el Contralor Mauricio Torres, quien además es presidente de la Función de Transparencia. Juran ustedes por su honor que cumplirán fielmente con la Constitución como integrantes de la Comisión Calificadora. Se trata de los delegados del presidente Daniel Noboa, Fernando Yávar, recordado porque en 2011 fue parte del Consejo de la Judicatura de Transición durante el correísmo, y Pablo Defina, un abogado sin vida pública ni política, según dijo. Sin duda que las ideologías van a tener un gran peso al momento de dictarse las nuevas sentencias, una vez que a continuación del mes de febrero se integren estos nuevos 3 jueces. Tener buenos jueces de la Corte Constitucional puede garantizar estabilidad democrática y puede garantizar un buen sobrepeso o equivalencia entre las funciones del Estado. La Asamblea incumplió el plazo de 10 días que da la ley para designar a sus 2 delegados y se fue de vacancia. Mientras la Función de Transparencia nombró en inicio a Edison Toro y Lenin Ochoa, pero no aceptaron la postulación. En esta semana estaremos convocando a una sesión para poder elegir los 2 nuevos comisionados. Esperemos que la próxima semana la Función Legislativa, que entra ya del receso legislativo, haga lo mismo. Cuando se posesione toda la comisión, deberá nombrar presidente y secretario, hacer un reglamento y ejecutar el concurso para elegir a los 3 nuevos magistrados constitucionales de las ternas que deben enviar las 3 funciones del Estado. Los escogidos ingresarán a la Corte en febrero, en lugar de otros 3 que saldrán por sorteo. Fernando Yávar, uno de los delegados por el presidente para la comisión que renovará la Corte Constitucional, es un funcionario de carrera judicial que tuvo a su cargo la renovación de la justicia que planteó el gobierno de Rafael Correa y fue cercano a varios de sus funcionarios. Ahora es abogado personal de Daniel Noboa. Luisa María Heredia con el análisis. Para elegir a los delegados del Ejecutivo en la comisión que renovará a la Corte Constitucional, se aplicó el mismo patrón de selección que el gobierno usa siempre, que sean cercanos al mandatario. Así, Fernando Yávar Umpierre es uno de los abogados que forman parte de la defensa técnica de Daniel Noboa en los procesos judiciales planteados contra la familia Goldbaum, antes y después de asumir la presidencia. Se convirtió en uno de los designados, aunque Yávar ya colaboraba con el régimen previamente, sobre todo con la Secretaría Jurídica de la Presidencia a cargo de Michelle Mancheno. El pasado lunes asistió con ella al complejo judicial en que se desarrolló la audiencia que le devolvió la libertad al joven de 22 años, que mató a 2 delincuentes y al que Noboa prometió indultar. De hecho, a inicios de año trascendió que Yávar formó parte del equipo que trabajó en el diseño de la consulta popular a la que llamó el gobierno. La designación de Yávar y su actual cercanía con Noboa llama la atención porque parte de su trayectoria como funcionario judicial estuvo vinculada al correísmo. Comenzó como agente fiscal de Guayas, cargo que desempeñó entre 2005 y 2010, tiempo en que recibió 3 sanciones administrativas que luego, con un recurso de protección, logró eliminar. Después se convirtió en director provincial de la Judicatura, rol que desempeñó hasta el 2011, año en que fue nombrado como vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, creado por el correísmo para atender la emergencia judicial y que operó hasta el 2013. Esa fue la intervención a la que Correa se refería como una metida de mano a la justicia. El excontralor Carlos Polit, quien entonces presidía la Función de Transparencia y Control Social, lo designó, y quien lo postuló fue Pedro Solines, para entonces superintendente de bancos, uno de los hombres de mayor confianza de Rafael Correa y actual alcalde de Milagro por la Revolución Ciudadana. Yávar se concentró en una supuesta depuración de jueces, y una parte de los que quedaron hoy son implicados en los casos Metástasis, Purga y Plaga. Además formó parte de la comisión de selección del fiscal general que escogió a Galo Chiriboga y defendió a Ricardo Patiño en la causa por instigación que lo llevó a exiliarse en México. El otro delegado en la comisión es Pablo Defina Bucarán, quien ha sido coordinador jurídico de la empresa nacional minera y colaboró con el gobierno en la liquidación de ENCO. Niegan la acción de protección presentada por el expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz. Ya volvemos con la resolución. Dos jueces anticorrupción negaron la acción de protección presentada por el expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, que busca la restitución. Su defensa apelará a la resolución ante la Corte Provincial de Justicia. Paul Romero con el informe.
El expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, tuvo un revés judicial y no volverá a dirigir este organismo. Anoche un tribunal anticorrupción negó una acción de protección que presentó para intentar volver a la presidencia tras su remoción, según denunció por supuestos intereses para controlar el organismo de justicia electoral durante las elecciones de 2025. El pasado 12 de agosto, los jueces Ángel Torres, Guillermo Ortega e Ivonne Coloma destituyeron a Muñoz de la presidencia. Coloma asumió el cargo y permanecerá en funciones tras el fallo judicial. Los 3 jueces implicados no se pronunciaron. La defensa de Muñoz apelará a la resolución del tribunal ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. No es un buen fallo, es un mal precedente que señala que cuando a usted le hacen imputaciones, usted no tiene nada que decir. Cuando usted le achacan faltas, usted no tiene nada que probar. Es decir, no hubo procedimiento, pero para 2 jueces de este tribunal eso está bien. En la audiencia, que duró 2 horas en el Complejo Judicial Norte de Quito, el abogado del expresidente del Tribunal Contencioso Electoral aseguró que los 3 jueces violentaron la seguridad jurídica, el debido proceso y la independencia judicial al sacarlo del cargo utilizando el Código Orgánico Administrativo, cuando es del Código de la Democracia el que rige las actuaciones del organismo. La pugna por la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral coincidió con la admisión a trámite de la denuncia presentada por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del mandatario Daniel Noboa por supuesta violencia política de género, para el que pidió su destitución. Donald Trump enfrenta nuevamente acusaciones de interferencia electoral y un fiscal especial intenta llevarlo a juicio. Le han presentado cargos por intentar revertir el resultado de la elección de 2020 que perdió contra Joe Biden y los eventos que desataron el asalto al Capitolio en enero del 2021. Trump, que otra vez es candidato a la presidencia, calificó la acusación como ridícula. Informa Pedro Jiménez. Donald Trump está una vez más en la mira del fiscal especial Jack Smith, quien por segunda ocasión intenta llevarlo a juicio por interferencia electoral. Los cargos son los mismos que presentó meses atrás por supuesta conspiración para defraudar al sistema de elecciones, irse en contra del derecho al voto y además obstruir el proceso de certificación de resultados por las presiones que ejerció para impedir que los congresistas validen la elección de Joe Biden en una jornada que acabó de manera violenta y el asalto de sus seguidores al Capitolio. La primera acusación se debilitó cuando la Corte Suprema determinó que Trump tenía cierta inmunidad por sus actos como presidente, por lo que ahora el fiscal ha cambiado solo la intensidad de la argumentación, eliminando, por ejemplo, frases como que Trump utilizó el Departamento de Justicia para promover las acusaciones de un fraude en su contra. Aún así, el caso enfrenta algunos obstáculos, pues la jueza del Tribunal de Distrito deberá decidir cuáles pruebas son admisibles y cuáles no. Según Donald Trump, la nueva acusación es ridícula y su compañero de fórmula, J.D. Vance, arremetió contra el fiscal. Es un claro esfuerzo de Smith por interferir y esa es una razón por la que tenemos que ganar, porque él no debería estar ni cerca del poder. Si la acusación avanza esta vez, el juicio será necesariamente después de las elecciones y si Trump gana la presidencia, ese proceso nuevamente quedará en el aire. El ejército israelí realizó esta mañana una incursión en 4 ciudades de Cisjordania, territorios palestinos ocupados por Israel. La operación militar fue justificada como una acción antiterrorista. Asaltaron campos de refugiados y rodearon hospitales para detener a personas que supuestamente son amenazas para su seguridad. Según Israel, 9 milicianos murieron y esta es la primera etapa de una operación aún mayor, por lo que autoridades palestinas temen que en Cisjordania puedan desatarse ataques como los de la Franja de Gaza. En Chicago, en Estados Unidos, los residentes acuden en masa a las playas del lago Michigan para escapar de una ola de calor. Las personas buscan refrescarse en medio de las temperaturas récord, 46 grados centígrados. Y además, hay una alerta por mala calidad de aire que recomienda a las personas con problemas respiratorios que se queden en casa y se han cancelado eventos al aire libre. En España se llevó a cabo el tradicional Festival de la Tomatina, una fiesta que se celebra en el municipio valenciano de Buñol, donde los participantes se tiran tomates para divertirse. Con 22.000 personas en las calles y 150.000 kilos de tomate, se desató la locura en el municipio de Buñol.
Los participantes iniciaron una batalla campal en la que las municiones eran tomates expresamente cultivados para la ocasión. Entre gritos y risas, se lanzaron miles de tomates hasta teñir de rojo el suelo, las paredes y sus ropas en esta tradicional fiesta denominada tomatina. El origen de esta multitudinaria batalla de tomates se remonta a una pelea juvenil del año 1945 y desde entonces no ha dejado de celebrarse. Esta fiesta valenciana, declarada de interés turístico internacional, acoge cada año a miles de visitantes de diferentes países. Ingolstadt, Bavaria. Japan. Seattle, United States. Y como en años anteriores, unas 30 personas pagaron más de $550 para subirse en uno de los camiones, desde donde lanzaron los tomates y vivieron una experiencia única. La tomatina se celebra cada año en Buñol, en el último miércoles del mes de agosto. China apunta a convertirse en una de las potencias mundiales de la robótica. Ya volvemos con las innovaciones de ese país. Continúan las investigaciones policiales por el enfrentamiento con fusiles en el sur de Guayaquil. Ya les contamos qué dicen los agentes. Los transportistas podrán acceder a créditos de hasta $150,000 en Ban Ecuador. Este miércoles el Banco Público presentó 2 productos crediticios destinados al gremio para el capital de trabajo, renovación de unidades y reactivación del parque automotor afectado en un 30% por la pandemia del COVID-19 y también la inseguridad. Además, representantes de los transportistas y del gobierno anunciaron que trabajan en un plan de seguridad en los ejes viales peligrosos que ya cuenta con una inversión de $6 millones para la compra de 158 patrulleros. Escuchemos. Eso nos permite reducir el riesgo financiero y bajar la tasa del 16, que es nuestra tasa normal para este tipo de operaciones, al 11.86. ¿Quiénes acceden? ¿Qué tipo de transportistas? Los transportistas agremiados. Recuerden que este producto está destinado para transportistas cuya cooperativa sea codeudora en esta operación financiera. Compartimos el riesgo con las cooperativas. Y esta es una medida que en algo ayuda a compensar la afectación económica a través de un crédito de capital de trabajo y a través de un crédito de renovación de activos del transporte. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos revela que desconoce el paradero de más de 32,000 niños migrantes que llegaron al país sin la compañía de un adulto entre 2019 y 2023. Según el documento, los menores podrían estar expuestos a graves peligros. Iliana Suárez explica. El Departamento de Seguridad Nacional envió un informe al Congreso de Estados Unidos que revela que entre 2019 y 2023, 440,000 menores de edad cruzaron solos la frontera y los trasladaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos. De ellos, hay otros 32,000 que fueron liberados en ese país y desde entonces se desconoce su paradero. Al no saber su ubicación y estado actual, corren el riesgo de que estén siendo víctimas de tráfico humano, explotación sexual, laboral, entre otros peligros. Según el documento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, al verse desbordado por la llegada de indocumentados, falló en una serie de protocolos, pues a miles de niños no se les entregó una notificación de comparecencia, por lo que no pudieron presentarse ante un juez para seguir sus procesos. La investigación abarca las administraciones de Donald Trump y de Joe Biden, pero según el profesor Víctor Narros, experto en derechos de migrantes, esta crisis no tiene nada que ver con partidos políticos. Es una señal que está roto el sistema, pero también es una señal que nosotros hemos invertido bastante atención y recursos en enforzamiento y cerrar la frontera, que en proveer servicios humanos y tratar de unir las familias.
El Departamento de Migración dice que trabaja en mejorar la comunicación interna y con otras agencias federales sobre los casos de niños migrantes. Pero por ahora no cuenta con la capacidad para ubicar a estos 32,000 menores, la mayoría originarios de Centroamérica. Y con un sinfín de modelos de robots, China apunta a convertirse en una de las potencias mundiales en ese campo. En 2023, la industria robótica en ese país generó ganancias de más de 35,000 millones de dólares. Los desarrolladores trabajan en modelos inteligentes que incluso puedan demostrar emociones. Un futuro donde los robots formen parte de la vida cotidiana está cada vez más cerca y China apunta a ser su principal promotor. La robótica en ese país avanza rápidamente con modelos que parecen sacados de películas de ciencia ficción. Como los 27 humanoides presentados en un evento el fin de semana, que son capaces de ayudar en tareas domésticas, mantener conversaciones e incluso expresar emociones. Los desarrolladores insisten en que no se trata de reemplazos mecánicos para los humanos, sino de complementos y un apoyo para sus labores, pues los robots pueden ser usados para trabajos complejos sin exponer la vida de una persona. China quiere cubrir todos los campos posibles y trabaja en modelos para la industria militar, la medicina e incluso las investigaciones científicas. Solo en 2023 la producción de robots inteligentes dejó más de 35,000 millones de dólares en ganancias para el país asiático, cifra que esperan que se dispare este año.